Hola muchachos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a calcular la TEMAR. En este caso vamos a necesitar la matriz de evaluación de riesgos para hacer este cálculo. La TEMAR es la abreviación de la tasa mínima aceptable de retorno, que es lo que nosotros como inversionistas esperamos recibir del proyecto. Ya calculamos antes la TIR, la tengo por acá. Recuerdan que en un principio, poniendo el edificio, nos salía una tira negativa, que es que íbamos a perder dinero, el dinero invertido. Y en el caso de del ajuste que hicimos, quitando el edificio, bueno, ya nos da una tasa de retorno positiva. Quiere decir que el proyecto pues nos paga un 29%, 29 pesos por cada 100 que nosotros estemos invirtiendo. Ahora, que nos pague 29% de retorno, no es ni bueno ni malo si no sabemos qué es lo que necesitamos nosotros recibir. Ese 29 no tiene razón de ser ni modo de evaluarse si no sabemos qué es lo que queremos. Entonces hay que calcular la tasa mínima aceptable de retorno o TEMAR para poder hacer esa comparación y ver si ese porcentaje que nos da es suficiente para nuestras metas o tuviéramos que hacer algún ajuste o desistir del proyecto porque no nos paga lo suficiente. Vamos a ver entonces. Aquí tengo la inversión inicial, entonces son los 85,000 pesos que los tenemos acá. Inversión inicial, ya los habíamos calculado, capital necesario. 85,000 pesos para arrancar el proyecto. Ahora, para arrancar ese proyecto tenemos que calcular la TEMAR. La TEMAR o tasa mínima aceptable de retorno es igual al premio al riesgo, que está denominado con una R minúscula, ahí tenemos premio al riesgo, más la tasa de inflación en el país que esté trabajando esto, más el pago proporcional de esa multiplicación del premio al riesgo y la tasa de inflación. Y esa suma nos va a dar la tasa mínima aceptable de retorno. Aquí tenemos que ya en función de esta gestión de riesgos que hicimos, ¿se acuerdan que la disponibilidad financiera era un problema? Pues había que buscar varias fuentes. Se buscaron y aquí tenemos un total de 5 fuentes de donde se va a conseguir estos 85,000 pesos. Nuestros familiares nos van a financiar con 30,000 pesos. De capital propio se van a poner 20, ya llevamos 50. Un inversionista nos va a dar 18,000 pesos para poder trabajar. El crédito bancario va a ser de 12,000 pesos y el préstamo personal va a ser, vamos a tener un préstamo personal de 5,000 pesos y todo eso nos suma a los 85. Vamos a hacer la suma para no quedarnos con la duda. Ahí está. Ahora, el premio al riesgo es la tasa que esperamos nosotros recibir en función de cómo está funcionando el negocio. En este caso, el capital propio, el que vamos a poner nosotros, se determina ese premio al riesgo en función del promedio de la evaluación de riesgos, que es este 4.2. En este caso es 4.2%. Mejor lo voy a escribir directamente. Esos son los puntos porcentuales que determina el proyecto y que es lo que nosotros quisiéramos como premio al riesgo por la inversión que estamos haciendo. Ahora, nuestros familiares pues dicen que están dispuestos a recibir lo mismo que nosotros, pues ahí está, 4.2. El inversionista, bueno, no es tan amable en ese sentido, dice que pues él pues quisiera recibir un poco más, que él tiene una inversión en el banco de 12% anual, pues él quisiera recibir un poco más, él quisiera recibir un 14% al año de su inversión. Bueno, pues entonces ahí está.
El banco nos da un crédito y nos cobra un 52% por el crédito que nos está, un 52% anual. Bueno, pues ahí está. Y conseguimos un préstamo personal con una institución que hace préstamos bancarios. En este caso, bueno, pues fue una empresa que nos agarró en prenda unas joyas y nos cobra, vamos a suponer que nos está cobrando el 6% mensual. En este caso, cuando nos cobran un porcentaje mensual, pues hay que multiplicarlo por 12 para obtener el anual. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestros porcentajes que nos pide cada quien como premio al riesgo de habernos prestado. Vamos a calcular la TEMAR que exige cada uno de estos implicados, los familiares, nosotros, los inversionistas. Cada uno de ellos exige una TEMAR diferente porque el premio al riesgo es distinto. La tasa de inflación del país, ¿cómo obtenemos ese dato? Bueno, no es muy complicado. Nos vamos a la página de INEGI.mx, diagonal temas, diagonal INC, que es Índice Nacional de Precio al Consumidor, y ahí nos dice cuál es la tasa de inflación anual. Para 2020 es 4.01. Ahí está. Vámonos para acá. Te voy a dejar el link para que lo puedas accesar cuando lo necesites. Ahí está. Aumente decimales para que se viera el porcentaje. Esa es la tasa anual. No hay que calcular nada, solamente hay que consultarla. El pago proporcional del riesgo más la tasa de inflación, pues simplemente es una multiplicación que dice, considerando la inflación y que va a subir 4 puntos porcentuales y lo que tú quieres recibir, bueno, hay que aumentar todavía un 17% a tu pago para mantener el valor de la inversión. Lo bajo y obviamente cambia en función de que algunos piden más. A los que más piden, pues el pago proporcional es mayor. ¿Cómo sacamos esta tasa mínima aceptable de retorno o TEMAR? También en algunos casos lo llaman PREMA, es lo mismo. Simplemente sumar los tres porcentajes. Ahí está. R más I más IR. O riesgo más tasa de inflación más el pago proporcional. En este caso, los familiares nos piden una tasa de 8.38%, que es la misma que nosotros estamos solicitando o requiriendo para invertir. Es igual, pero vemos que el inversionista que nos pedía una tasa del 14% se va hasta 18% anual. En el caso del crédito bancario se va hasta 58%, es una parte bastante importante de incremento. Y el préstamo personal todavía aún más, se va hasta un 78.9%. Ya tenemos, estos son las tasas de retorno que exige cada uno de ellos. Tenemos que la TIR nos da un 29%. En el caso de familiares, en capital propio, inversionistas, se cubre perfectamente. En el caso de crédito bancario y préstamo personal no alcanza para pagarlo. Aquí habríamos que hacer un cálculo adicional para determinar cuál es la tasa mínima aceptable de retorno ponderada o que corresponde al pago de todos estos juntos. Por aquí los tenemos por separado, pero algunos aportaron más, algunos aportaron menos. Si te das cuenta, afortunadamente, los que menos aportaron son los que más exigen. Digo afortunadamente porque no pesa tanto su exigencia, porque no dieron tanto. Entonces vamos a hacer el cálculo. Lo tenemos por acá. El monto. Este no se voy a dar signo de igual y lo voy a llamar de siempre. Y esta familiares son 30,000 pesos. Y de ahí nada más lo bajo. Y le pongo una línea borde inferior y hago la suma. Suma, le doy un enter
ahí está, son los 85,000, quiere decir que es lo mismo. Ahora, el porcentaje de la inversión, lo único que voy a hacer es dividir el monto que da cada quien entre el total de la inversión. Ese le voy a poner F4 para poderlo fijar. Si no tienes si tu computadora no te acepta el F4, te vas aquí a la barra de de edición. Puede ser desde aquí, puede ser desde acá, como tú gustes, y le vamos a dar signo de pesos antes de la letra y antes del número. Le damos un enter y lo despliego hacia abajo. Ahí tenemos todos. Le voy a poner una línea inferior. Voy a sumar, me tiene que dar el 100%. Ahí está. Entonces, estamos diciendo que los familiares están aportando el 35% de los 85,000 pesos. Nosotros estamos aportando el 23.5% de esos 85,000. El socio inversionista está aportando 21.2%, el crédito bancario 14% y el préstamo personal casi un 6%, 5.9%. Eso es lo que en porcentaje equivale lo que dio cada quien para juntar los 85,000. De esa manera, bueno, estamos viendo que no todos pesan igual, ¿no? Conforme vamos bajando, vemos que pesan menos. Ahora, la TEMAR ya la tengo aquí calculada. El signo de igual y la llevo hacia abajo. La voy a sentar para que se separe del ponderado y ya lo tenemos. Ahora, ¿cuánto equivale entonces ese 8.38% que exigen los familiares si su inversión representa el 35% del total de los 100% de los 85,000? Pues lo único que tengo que hacer es multiplicar el porcentaje de la inversión por la TEMAR. Entonces quiere decir que los familiares me están pidiendo un 2.96% del total que se va a pagar como un referente a la inversión. Vamos a ver los demás. Voy a bajar. Ahí está. En este caso, bueno, los familiares piden un 2.96%, de capital propio 1.97%, etc. Si yo hago la suma de esto, obtengo la TEMAR ponderada. ¿Qué es esto? Es el pago promedio. ¿Qué quiere decir? Que yo en promedio estaría pagando 21.70%, considerando que algunos dieron más y algunos dieron menos. En promedio estaría yo dando esa cantidad como pago exigible. Si todos ellos se hubieran juntado y se hubieran puesto de acuerdo para prestarme, en vez de exigirme 8.38%, 18.57%, 58% o 78.9%, si todos ellos se hubieran juntado en una sola masa para todo el dinero y pedirme una tasa de interés promediada, esa tasa de interés sería 21.7%. No quiere decir que yo vaya a pagarle 21 a él. No, a cada uno voy a pagar lo que me pide. Pero todo junto corresponde a esta cantidad. Entonces vamos a ver aquí. ¿Cuánto da el proyecto? Me voy aquí a donde está la TIR. El proyecto me da un 29%. O bueno, ya incluyendo decimales es un 28.84. Aquí le voy a incluir decimales. Sin redondear es 28.84%. ¿Cuánto me piden los inversionistas? 21.7%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el proyecto, si lo llevo a cabo, me paga 28.84%. Es decir, 28 pesos o 29 pesos se ha promediado por cada redondeado, 29 pesos redondeados por cada 100. Y yo a los inversionistas tengo que pagar 22 pesos ya redondeados de cada 100. Quiere decir que si yo le saco al proyecto 29 pesos y tengo que pagar 22, todavía me están sobrando 7 pesos de cada 100 de mi inversión. Eso pues puede ser
quiere decir que entonces me conviene hacer la inversión, porque el pago del proyecto es mayor a lo que cobran los inversionistas, sobra dinero. Pero bueno, no nos quedemos en el porcentaje, vamos a hacer el cálculo para ver si de verdad es así. Si recuerdas, en matemáticas financieras o matemáticas administrativas, se lleva la fórmula de valor presente neto o valor actual neto, que básicamente es esta fórmula que te dice, bueno, cada flujo de efectivo, cada monto que tú regresas al presente, cada monto futuro que tú regresas al presente, pues lo tienes que dividir entre la tasa de pago. Y a esa suma de esos montos le vas a restar la inversión y ya tienes el valor presente neto. Vamos a hacerlo poco a poco. Vamos primero a hacer esta fórmula y vamos a aplicar. Vamos a poner entonces igual. El valor del flujo de efectivo que se está evaluando, en este caso la inversión inicial, entre, abrimos paréntesis para hacer la suma, 1 más la tasa de la TEMAR. La TEMAR es 21.7. Voy a poner F4 para que no se me mueva. La cierro. Y me dice que elevada, el signo de exponencial lo obtienes con ALGR y hay como una flechita hacia arriba, lo tienes que buscar. No aparece inmediatamente, aparece después de que introduces otro valor, en este caso el tiempo. Aquí este es el año 0, y aquí los numeré año 0, año 1, 2, 3, hasta el 5, que es el de acá. Señalo el año. A ver, me falló. Y vamos a poner, ahí está. Digo, la flechita hacia arriba es el exponencial y elegimos el año, en este caso el año 0. Si yo elevo, en este caso sería 1.217 el porcentaje a la 0, todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces sería 85.000 o menos 85.000 entre 1, pues 85.000. Por eso da lo mismo. Ya cuando lo elevo a la 1, pues ya me va a dar el valor de la tasa. Si lo elevo a otras cantidades, pues me va a dar otros valores y la resta va a ser diferente. Vamos a desplazarlo. Y mira, conforme más pasa el tiempo y regresamos un flujo de dinero en el tiempo con esta tasa de interés pagando 21%, pues el dinero se va haciendo menos. 30.000 se hacen 25 en el año 1, se hacen 20.000 en el año 2, aquí son ya una cantidad más importante, 38, pero igual se reducen, se van reduciendo porque el periodo a regresar en el tiempo es mayor y la deflactación de este precio inflado, quitándole el pago que vamos a hacer, regresando al dinero de hoy, quitando la inflación y demás, pues se hace menos. Y ahí lo tenemos. Vamos a sumarlo. Y aquí te das cuenta que primero resta y los demás suman. Entonces, nos quedan 14.000 pesos de esa inversión que vamos a hacer al final de los 5 años, recibiendo los pagos, tanto nosotros como los inversionistas recibiendo sus pagos correspondientes, que son estos, van a tener, todavía vamos a tener que el negocio le sobra dinero. Pagando todo eso todavía sobra dinero, quiere decir que el negocio pues es viable. Entonces, si la TEMAR es menor a la TIR, quiere decir que hay negocio. Vamos a ver cómo es eso. Hay que hacer lo mismo que hicimos con la TEMAR, pero con la TIR. Vamos a poner signo de igual, valor presente, lo tomamos de los montos originales, entre, abro paréntesis, 1 más K, que es el interés, en este caso el que me marca la TIR, este de acá. Damos F4 para fijarlo, de ahí llamamos la flechita hacia arriba, le voy a dar un espacio para que aparezca, ahí está, y señalo mi valor de 0.
lo desplacé con la rayita porque ya aquí está la fórmula. Entonces tomé cualquier otro lado y me voy a donde está el 0. Yo sé que está ahí. Y le doy un Enter. Como aquí es 0, pues sigue siendo 85.000. Aparece inalterado. Vamos a bajarlo. Vemos que como el TIR es mayor, entonces se deflacta más, se desinfla más. El valor de 30.000 pasó a 23.000. Se desinfló más de 30.000 acá, pasó a 18 porque la tasa que estamos aplicando es mayor y hacemos que el valor decrezca más. Vamos a hacer la suma y le damos Enter. Y aquí está. ¿Qué es lo que te dice la TIR? Que con esta tasa interna de retorno tú pagas totalmente tu inversión inicial, que son los 85.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que al final, si tú pagaras estas tasas, acabarías en ceros. Harías tu negocio con lo que estás exigiendo, con el porcentaje que tú estás exigiendo, y ya es el único pago que recibirías. No recibirías ningún pago adicional porque la TIR iguala el porcentaje con la inversión. Por eso vemos que en este caso, pues siempre va a ser la TIR igual a 0. Esa es una manera de comprobar los flujos. Ahora vemos que como estábamos pagando, nos exigen menos, 21% en vez de 28% que exige la TIR para llegar a 0. Los inversionistas nos exigen el 21.7%. Por eso, como cobramos menos de lo que el proyecto paga, pues nos sobra dinero. Y eso quiere decir que el negocio es redituable y por lo tanto es viable. Cuando la TIR es mayor que la TEMAR, el negocio es rentable. Cuando la TIR es menor que la TEMAR, el negocio no es rentable, no alcanza para pagar a los inversionistas. Y ahí tenemos, así es como se evalúa el flujo de efectivo y se ve si un proyecto funciona o no. Espero que te haya quedado claro, si no, me puedes preguntar cualquier duda que tengas. Gracias y hasta pronto.